Hola makers, bienvenidos a un nuevo capítulo de la guía definitiva. El día de hoy vamos a hablar sobre las válvulas hidráulicas y neumáticas, porque aunque en el día a día usemos las más simples, hay muchas más con todo tipo de aplicaciones. Antes de comenzar, y ya que sé que el video va a ser bastante largo, les tengo un pequeño concurso. La primera persona que me escriba en los comentarios la cantidad de veces que diga las palabras válvula y válvulas durante el video va a llevarse de premio unos stickers del canal. Y además un cartel igual al que tengo acá atrás en el búnker. Uno como este. Lamentablemente por ahora va a ser solo para Chile, pero puede que más adelante sea a otros lugares. Ahora sí, comencemos. Este capítulo lo pude hacer gracias al departamento de mecánica de mi universidad, ya que me permitieron grabar en el laboratorio de automatización. Ahí tenían todo tipo de válvulas hidráulicas transparentes que dejaban ver todo el mecanismo detrás. Pero antes de ir a verlas, vamos a analizar la simbología que se utiliza para diseñar los circuitos hidráulicos. Hay una gran variedad de componentes, actuadores, filtros, silenciadores, etc. Pero las válvulas específicamente constan de 4 características: las vías de entrada y salida de fluidos que tengan, la cantidad de posiciones posibles, las conexiones que ocurren en cada una de esas posiciones y la acción necesaria para cambiar entre posiciones. De esta forma, la válvula que tenemos de ejemplo se clasificaría como una válvula 3-2, es decir, de 3 vías y 2 posiciones, con activación manual y retorno mecánico por muelle o resorte. En cuanto a las conexiones internas, estas se simbolizan con una flecha cuando pasa fluido y con una línea perpendicular cuando no pasa nada por esa vía. Como ahora son expertos en leer y escribir válvulas hidráulicas, supongo que me podrán decir qué tipo de válvula es esta. Se las quise dejar fácil, es una válvula de 2 vías y 2 posiciones con accionamiento manual. Easy peasy. Ahora sí vamos al laboratorio y partiremos desde lo más básico hasta circuitos que se podrían aplicar fácilmente en la industria. Primero que todo, para hacer funcionar los circuitos necesitamos de una fuente de alimentación, que en este caso será esta bomba diseñada especialmente para entregar fluido, recibirlo de vuelta y además liberar burbujas de aire para ver la dirección en la que se desplaza el fluido dentro de las válvulas. Además, para ir entendiendo la utilidad de cada una de estas válvulas, vamos a ir visualizando la forma en que reaccionan distintos actuadores al ser conectados a ellas. En este caso, al conectar un motor directamente a la bomba se mantendrá girando siempre y su dirección va a depender de la forma en que se conecte la alimentación y la salida del fluido. Por lo tanto, si queremos que se detenga, tendremos que detener la bomba, y es aquí donde nos será útil la primera válvula. Esta tiene 2 vías y 2 posiciones con accionamiento por palanca y cumple exactamente la misma función que la que vimos anteriormente, es decir, abrir y cerrar el paso del fluido. Pero como ya se pudieron dar cuenta, hay 3 vías desde la válvula y no 2. Eso es precisamente una de las diferencias entre las válvulas hidráulicas y las neumáticas. Las primeras, al utilizar líquido, no pueden tener fugas por ninguna parte, por lo que poseen un mecanismo conocido como drenaje, que permite que al cambiar de posiciones no se bloquee el mecanismo de accionamiento. En el caso de las válvulas neumáticas es mucho más fácil, ya que simplemente se estaría liberando aire. Veamos cómo funciona con el motor. Ahora podemos activarlo y detenerlo a voluntad sin detener la bomba, que podría estar alimentando a otros dispositivos, lo cual es aceptable. Pero en el caso de los cilindros nos encontramos con un gran problema. Una vez que abrimos la válvula, esta se extiende completamente, y ya que solo tiene 2 posiciones, una en la cual se encuentra con presión y otra en la cual no se puede mover el fluido, el cilindro no se podrá mover más, ni siquiera aplicando fuerza externa. Aquí aparece la válvula de 3 vías y 2 posiciones, la cual en una posición deja pasar el fluido y en la otra permite que se devuelva por otro conducto al estanque. El cilindro sigue empujando únicamente en una dirección, pero esta vez al cambiar de posición la válvula podemos devolver el cilindro a su posición inicial al aplicar fuerza externa. Esto sigue siendo una solución limitada, ya que lo ideal sería que pudiéramos hacer avanzar o retroceder el cilindro solo modificando la posición de la válvula, y es aquí donde aparece la válvula de 4 vías y 2 posiciones. En esta siempre habrán 2 conexiones abiertas en su interior, una que alimenta la válvula desde la bomba y otra que evacúa el fluido hacia un contenedor. La gracia de esta válvula es que al cambiar de posición se intercambian las conexiones internas, permitiendo que el cilindro avance o retroceda según se necesite. Genial, ¿no? Para un cilindro probablemente, pero para un motor no tanto, porque miren lo que pasa cuando lo conectamos a una de estas válvulas. El motor gira en una dirección o en la otra, pero no existe una posición establecida en la válvula que permita detenerla. Tenemos otra válvula para solucionar este problema, una válvula de 5 vías y 3 posiciones. Si bien con una válvula de 4 vías y 3 posiciones podríamos hacer lo mismo, esta válvula tiene una vía extra para tener la salida de fluido por caminos independientes,
lo cual sería útil por ejemplo si quisiéramos hacer que el motor o cilindro avance a distintas velocidades dependiendo de la dirección del movimiento. Con eso ya se pueden considerar casi expertos en válvulas hidráulicas y neumáticas, pero no se vayan todavía porque les quiero mostrar algunos ejemplos de aplicaciones que se pueden hacer con este tipo de mecanismos. Aquí tenemos un circuito neumático mucho más automatizado, en el cual ya no se requiere que exista una persona activando o desactivando el cilindro, sino que se modifican las posiciones de las válvulas mediante líneas de pilotaje, que básicamente empujan el mecanismo interno de un lado a otro. Analicemos cómo funciona este circuito rápidamente. Las conexiones rojas alimentan al circuito con aire, las amarillas son el pilotaje y la verde y azul permiten la entrada y salida del aire al cilindro. Primero se alimenta con aire el circuito. La válvula deja pasar aire por el conducto verde, lo cual extiende el cilindro. Una vez llega al final empuja un rodillo que cambia de posición en una válvula, la cual permite el paso del aire por la línea de pilotaje. Al hacer esto, la válvula principal cambia de posición y comienza a enviar aire por el conducto azul, lo cual hace que se devuelva al cilindro, el cual al llegar al inicio empuja otro rodillo enviando una nueva señal por la línea de pilotaje repitiendo el ciclo una y otra vez. Lo único que me falta por mencionar es el por qué está esta válvula en la línea de pilotaje. Su función es detener el ciclo en una posición predeterminada, que sería con el cilindro retraído, porque si no estuviera esta válvula y detuviéramos el mecanismo desde la alimentación principal, el cilindro podría quedar en cualquier posición. Pero eso no es todo, aún me falta mostrarles el circuito más complejo. No hago muchos capítulos de la guía definitiva, pero cuando los hago tengo que hacerle honor al nombre, así que vamos a ver la parte final. Este circuito consta de 3 cilindros que se activan en distintos tiempos. Podrían entender cómo funciona siguiendo la misma lógica que en el ejemplo anterior, pero eso no es precisamente lo que les quiero mostrar, sino el corazón de este circuito. Se le conoce como diagrama de fase y es un gráfico que nos muestra la posición de cada cilindro a lo largo de un ciclo, que finalmente es lo que más nos interesa para aplicar el circuito en un determinado escenario, pues al haber docenas de tipos de válvulas pueden existir miles de formas de hacer que un circuito cumpla con el mismo diagrama de fase, por lo cual el desafío final es ser capaz de hacer el circuito lo más eficiente posible. Ahora sí, terminamos. Recuerden suscribirse si les gustó el contenido y nos vemos en un próximo capítulo. Válvula, válvula, válvula.